amigos y las compañeras que se acercaron acá. Digamos, antes de comenzar, quería hacer una breve referencia, digamos, porque esta charla se hace en el marco del Centro de Estudios, ahí está el nombre completo, Centro de Estudios Históricos de Trabajadores y de la Izquierda. Quería comentar brevemente, digamos, para los que no lo conocen, el centro comenzó a funcionar en julio de 2016 y tiene como antecedente la revista Archivos de Historia del Movimiento Obrero de la Izquierda, una revista que se empezó a publicar en septiembre del 2012, con el objetivo justamente de avanzar, digamos, sobre la investigación sobre el movimiento obrero, digamos, de las izquierdas, a nivel nacional y a nivel internacional. La revista ya lleva, digamos, la revista ya lleva 11 números publicados, de manera semestral, sistemáticamente cada 6 meses se publica la revista. Está pronta, digamos, a aparecer, digamos, el número 12. El dossier va a ser sobre la reforma universitaria. Y bueno, el CETI, a veces nos consultan, digamos, cómo nos mantenemos. El CETI es autónomo y autogestionado. Esto que quiere decir, digamos, que no recibe, digamos, ninguna ayuda económica de ningún tipo de institución. Se mantiene con el aporte voluntario, digamos, de sus miembros y de sus simpatizantes. En ese sentido, como es autónomo, no recibe ningún apoyo, digamos, económico. Estamos abiertos a quien quiera, digamos, aportar, digamos, ya sea comprando, digamos, algunos de los materiales de algunas de las revistas, o aportando, digamos, algún dinero, digamos, bienvenido sea. Bueno, desde el CETI, digamos, nosotros organizamos grupos de investigación, insisto, sobre las temáticas, el movimiento obrero, digamos, y las izquierdas. Se organizan charlas, conferencias, digamos, a cargo de especialistas, talleres, seminarios, cursos de divulgación. En el 2015 organizamos la primera jornada de historia del movimiento obrero y la izquierda, a la cual vino, digamos, mucha gente. Y esperamos que este año, que se organiza, digamos, la segunda jornada sobre historia del movimiento obrero y las izquierdas, en octubre, digamos, también, digamos, esperamos que venga la misma cantidad o más, digamos, de inscritos. Nosotros somos muy precisos, llevamos la cuenta desde el 2006, digamos, tiempo que está funcionando el centro. Hemos realizado 30 actividades similares a esta sería la número 31. Insisto, todo esto se hace muy a pulmón. Y esta charla se inscribe, digamos, dentro de un ciclo de charlas, conferencias y talleres que organiza el centro en conmemoración de los 200 años del nacimiento de Carlos Marx. Bueno, en este caso, todos saben, la conferencia, digamos, está a cargo del compañero Orlando Sarita. El título es La importancia revolucionaria de la lógica del capital. Me olvidé que nosotros, aparte de la revista, tenemos una colección de libros. ¿Sí? Hasta ahora hemos publicado 6 libros, digamos, en la colección. Este año hay pronto 3 o 4 libros, digamos, que se van a publicar, digamos, lo cual, insisto, es un esfuerzo bastante grande, todos relacionados, digamos, con la misma temática. Bueno, hoy tenemos la charla, digamos, con el compañero Rolo. Creo que quizás la mayoría lo conocen, es docente, digamos, de la UBA, de la Universidad Nacional de Quilmes. Obviamente, digamos, es un especialista, digamos, en el capital. Ha escrito, digamos, varios libros sobre el tema. Y además, digamos, sus actividades, insisto, que la mayoría sabe, no se han limitado solamente a la actividad intelectual, sino que tuvo, digamos, una intensa, digamos, vida militante, digamos, en organizaciones, digamos, de la izquierda argentina, con el también internacional. Sin más preámbulos, le cedo la palabra, digamos, a Rolo. Bueno, muchas gracias por venir y a ver, vamos a plantear algunas cosas que a lo mejor pueden generar cierta polémica. Después es buena la polémica, siempre nos incentiva a todos un poco de polémica. Bueno, ¿por qué digo esto de polémica? Porque efectivamente el problema de la lógica del capital
está en el centro de yo pienso, de las polémicas del marxismo con los reformismos, sobre todo con el socialismo burgués, del cual ya se referían Marx y Engels en el Manifiesto Comunista. Recuerden ustedes, Proudhon era el caso más típico de eso, para ellos del socialismo burgués o de Dühring. Y porque yo creo que está en el centro, por lo menos, de muchas de las diferencias o polémicas que yo he estado desarrollando con buena parte de la izquierda. Hay una idea, yo creo, muy difundida que viene a decir que hablar de una lógica del capital es propia de un marxismo mecanicista, determinista lineal, por eso toda esta cuestión está ligada al problema de determinismo sí o no, que es propia también de alguien que naturaliza las relaciones sociales. Esto está vinculado al problema si hay relaciones sociales que son objetivas o no. Y se plantea que hablar de lógica de capital implica algo así como practicar un abstencionismo en la lucha de clases, incluso apostar a una transformación social por medios puramente automáticos, sin intervención humana prácticamente. En cualquier caso, subordinar la lucha de clases, ¿bien? O relegar la lucha de clases, o su importancia. Y yo pienso que estas ideas están muy arraigadas. A veces tácitamente, mejor dicho, la mayoría de las veces tácitamente. Tácitamente porque afloran, por ejemplo, en alguien que plantea objetivos absolutamente imposibles dentro del sistema capitalista, en la idea de que todo se reduce a relación de fuerza, a lo cual después me voy a referir, a tratar de desarrollarlo más. Es decir, pero la idea de que si aplicamos la suficiente presión en la lucha de clases o la suficiente relación de fuerzas, podemos lograr maravillas. Por ejemplo, incluso obligar a un Estado capitalista que tome medidas de transición al socialismo y cosas por el estilo. Y también hay autores, es más fácil esta polémica con ellos, tal vez, hay autores que explícitamente rechazan la cuestión de que haya una lógica de capital. El caso para mí más notorio es John Holloway, ¿bien? Que en su momento ha tenido bastante influencia en Argentina y en México. No sé si sigue teniendo esa influencia, pero que en su momento la ha tenido. Los principales males que enfrentan las masas trabajadoras, afectando las relaciones de distribución sin afectar las relaciones de producción. Este es el centro del problema de Marx. Y es el centro, en última instancia, de su crítica a todas estas formas de reformismo. Bueno, ¿qué queremos decir cuando hablamos de que existe una lógica del capital? Con esto, a ver, lo que trato de decir es que hay ciertos cursos de acción económicos o sociales que tienden a establecerse como una consecuencia de relaciones que son predominantes, de relaciones sociales que son predominantes. Es decir, que hay hechos que ocurren según leyes, que no son azarosos, que no ocurren por inspiración divina, sino que están inscriptos en ciertas relaciones sociales y en contradicciones sociales que predominan. Por ejemplo, podemos decir que siempre que exista propiedad privada y alguna forma de mercado, tenderá a surgir alguna forma de dinero. Es decir, el surgimiento del dinero no es casual. Está relacionado con una ley del mercado. No puede haber trueque generalizado si no es con existencia de dinero. Es prácticamente una determinación esto. Me acuerdo cuando en el 2001 aquí se proliferaron los clubes de trueques. Me acuerdo que vino un francés a decirme, pidió una reunión y me decía que surgía una nueva economía no monetaria, no capitalista. Bueno, estaba muy entusiasmado. Y yo le decía, va a surgir el dinero, esto es imposible. Bueno, al poco tiempo surgían billetes locales porque el trueque era imposible. Bonos de esto, ¿no?
Lo mismo podemos decir de la evolución de los precios. La evolución de los precios no es azarosa. Tienen saltos, tienen movimientos azarosos, pero tendencialmente están los precios de los bienes que son reproducibles mediante el trabajo humano, están tendencialmente determinadas a su dirección por las productividades relativas de los tiempos de trabajo empleados en la producción. No es azaroso, por ejemplo, las tendencias a la concentración del capital. Esto que se ha publicado de que 8 personas tienen la riqueza equivalente a los ingresos de 3.500 millones de personas, eso no es azaroso. Es decir, a ver, son cuestiones que a los que estamos un poco entrenados en este tema no nos llaman la atención. Nos llamaría más bien la atención que hubiese ocurrido lo inverso. Pero si no nos llama la atención, quiere decir que estamos habituados incluso a verlos desde el punto de vista de leyes que están operando, ¿bien? De tendencias que se hacen hasta cierto punto objetivas, y ahora voy después a tratar un poco este tema de la objetividad. En estas cuestiones yo creo que hay que hacer algunos temas que yo creo que vale la pena aclarar. A ver, un problema que yo creo que es fundamental en esta polémica. Se ha hecho todo un punto de la crítica al determinismo. Es mala palabra el determinismo. Ojo con ser determinista. Esto sí que no se puede entender. Si no hay determinación de algún tipo, no hay ciencia, no hay leyes. Insisto, es todo espontáneo y azaroso. A ver, una cosa es que nosotros planteemos las limitaciones absolutas del determinismo lineal y mecánico para las ciencias sociales. Eso es un elemento. Lo pongo de esta manera. Si yo digo, el hijo de este obrero está destinado a ser también obrero porque las leyes económicas y sociales así lo determinan, estoy cayendo en determinismo mecanicista. Pero no es el único determinismo que existe. Esto lo dijo Bunge hace ya muchos años, cuando todavía Bunge escribía cosas muy interesantes en un libro sobre causalidad. Hay determinismos estadísticos o de grandes números. Cuando Marx habla de la ley del valor trabajo, él habla de un determinismo estadístico de grandes números. ¿Qué quiere decir esto? Puede ser que haya precios individuales que bien sean alterados por múltiples circunstancias, pero en promedio la evolución de los precios en los grandes números está determinada por los tiempos de trabajo. Volviendo al ejemplo del trabajador, yo puedo decir, es determinismo mecanicista decir que el hijo de este trabajador inevitablemente va a ser un obrero, pero es un determinismo de tipo estadístico social decir que en tanto subsistan las relaciones sociales capitalistas, los hijos de la clase obrera de conjunto estarán obligados a intentar vender su fuerza de trabajo. Y esa es una ley social del sistema capitalista, del propio sistema capitalista. Entonces, si nosotros no rescatamos esta cuestión, insisto, caemos en una especie de agnosticismo. Incluso hay un determinismo que está vinculado al materialismo. Lo planteo de esta manera. Si yo digo que en Uganda los salarios no pueden alcanzar, bien, la canasta obrera no puede alcanzar el nivel de Estados Unidos porque hay limitaciones en el desarrollo de las fuerzas productivas de Uganda, estoy planteando que el desarrollo de las fuerzas productivas de Uganda determina ciertos límites al salario que se hacen imposibles. Entonces, esta es una primera cuestión que me parece importante aclarar. Hay determinismos y el determinismo no necesariamente se debe reducir al determinismo lineal y mecánico. Aclarando que incluso en algunos aspectos hay también determinismos bastante lineales. Marx, ¿cuál es la idea de esta? La idea de Marx es que el ser humano genera un mundo que no domina. Es un mundo generado por el ser humano que el ser humano no alcanza a manejar, a dominar. No sé si ustedes seguramente han leído el primer capítulo del Capital de Marx. Hay una especie de referencia metafórica de Marx,
cuando dice, y las mesas en China se pusieron a bailar, no sé si lo recuerdan. ¿Por qué dice Marx eso? ¿Qué quiere decir con eso? Que hay un mundo que toma vida, los precios suben, bajan, los mercados se enloquecen, el dinero nos da dinero y cosas por el estilo. Hay un mundo que parece tomar o toma vida propia por fuera del control de los seres humanos, siendo los seres humanos los que han creado ese mundo. Es la idea del fetichismo o la cosificación de las relaciones sociales. Y es una idea profundamente revolucionaria. Es la idea de que para tomar control del mundo social que hemos creado hay que cambiar las relaciones sociales de producción. Ahora, ¿por qué se tiene que decir que esto es naturalizar las relaciones sociales o cosas por el estilo? ¿Bien? O que perder el poder subversivo del elemento subjetivo frente a esta realidad social. Al contrario, yo creo que es ir al fondo del problema, al fondo de la crítica social. Bueno, y hago un interludio en este punto que hace tiempo quería tratarlo en el blog y nunca lo traté, ahí lo tengo medio perdido, pero quería hacer referencia hoy a esto. A ver, no sé si ustedes conocen la obra de Theodor Janin, los historiadores seguramente sí. Janin tiene un trabajo muy famoso, el Marx tardío y la vía rusa, donde plantea que hay dos Marx, mejor dicho, tres Marx. El Marx de juventud, pero no lo vamos a tratar. El Marx, diríamos, que va hasta 1870, desde la ideología alemana a 1870, y el Marx posterior a 1870. Según esta interpretación, el Marx de la segunda etapa, no, sería breve, sería el Marx del Capital, por lo menos él cita mucho el segundo prólogo, el segundo prólogo de Marx al Capital. Bien, el Capital de la contribución a la crítica de la economía política, bien, de 1850 diríamos a 1870, él dice, era un Marx economicista determinista. Una de las pruebas que da es esa famosa idea de Marx de que los países atrasados iban a seguir el desarrollo, bien, el mismo desarrollo que Inglaterra. Y entonces él dice, basándose sobre todo en los escritos de Marx sobre Rusia, están las famosas cartas a Vera Zasulich, que quedaron todas como borrador. Marx al final manda una cosa muy breve ahí. Y las cartas a Mijailovsky, donde Marx hace una afirmación muy interesante que dice que él nunca quiso hacer una teoría suprahistórica de cómo se sucedían las formaciones sociales, ¿bien? Es decir, que hay que estudiar en particular cómo surge el capitalismo, porque, digamos, para nosotros, ¿por qué surgió capitalismo en Japón? ¿Bien? ¿O por qué China, que en el siglo XI estaba tan adelantada, no dio capitalismo? ¿Bien? ¿O por qué hay un capitalismo tan poderoso en Estados Unidos y tan débil en Argentina? Es decir, ahí tenemos que hacer estudios particulares, ¿bien? Y ver cómo se ha evolucionado en cada caso. No es lo mismo la evolución del capitalismo agrario, para poner un ejemplo, en Inglaterra que en Italia meridional, etc. Bien, ahí entran todas las particularidades. En ese sentido, uno puede decir y coincidir con Janin que efectivamente Marx ahí aclara o rectifica a lo mejor ideas que habría tenido demasiado lineales acerca de la evolución histórica. Pero hay un aspecto que Janin deja de lado y que dejan de lado todos los defensores de la idea de que no hay una lógica del capital, citando a Janin, que es que Marx, en las reflexiones a Mijailovsky, le dice, pero si Rusia
se mete en la senda capitalista, inexorablemente se van a cumplir las leyes del sistema capitalista. Inexorablemente se van a cumplir. Es decir, ese Marx que habría roto con el determinismo economicista, etcétera, etcétera, sin embargo está diciendo, ojo, se van a cumplir estas leyes del sistema capitalista. Con lo cual, Janin tendría que haber dicho, esto es determinismo economicista, dejémoslo también. Ahora, ¿cuál es el problema que hay aquí en Janin? Marx no está diciendo con esto que porque se cumplan las leyes generales del desarrollo capitalista no hay que estudiar en concreto las particularidades del desarrollo capitalista de Rusia. Lo que está diciendo Marx es que esas particularidades se entienden a la luz de las leyes generales. A ver, un poquitito, esto tiene que ver con Hegel. Hegel hace ustedes saben una distinción entre el universal, el particular y el singular. El universal, Hegel plantea que debe ser, el verdadero universal debe ser el universal concreto. ¿Qué quiere decir esto? A ver, hay una idea del universal que es, yo voy extrayendo las leyes más generales, ¿me siguen? Y tengo una pintura, digamos, del universal. El universal sería, por ejemplo, la relación capitalista de explotación implica propiedad privada y trabajo asalariado. Pero lo que dice Hegel es que ese tipo de universal en última instancia es vacío. El verdadero universal es el universal que se llama concreto, no el abstracto, sino el concreto. El concreto incluye lo particular, el estudio de lo particular y lo singular. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo solamente entender el particular a través del universal, pero también al universal solamente a través del particular. Y que el hecho de conocer el universal no me exime de conocer el particular, porque yo no puedo derivar el particular del universal. Volviendo ahora a este problema de la lógica del capital y la crítica a los planteos reformistas, es esencial entender que en Marx la lógica del capital le está marcando permanentemente a la clase trabajadora, la idea esta de que hay una lógica del capital, los límites que inexorablemente se le imponen en sus conquistas, en tanto no se acaben las relaciones capitalistas de producción. Uno de los pasajes para mí más claros de esto es el capítulo 23 del tomo 1 del Capital. Del tomo 1 del Capital. ¿Por qué? Porque Marx ahí contempla la posibilidad de que los salarios crezcan y crezcan y crezcan, sobre todo cuando hay acumulación de tipo extensivo. Acumulación de tipo extensivo con poca incorporación de tecnología, ¿bien? Típico crecimiento extensivo de capitalismo ha sido, por ejemplo, el primer gobierno peronista, ¿bien? Baja, fuerte incorporación de mano de obra, baja incorporación de tecnología. Es muy típico de estos crecimientos extensivos que los salarios suban, presionen hacia arriba, ¿bien? Y en algún momento puedan amenazar la ganancia. Fíjense, no hay un determinismo mecanicista. Marx no dice a partir de que la tasa de ganancia baja tanto, aquí tenemos problemas, pero dice habría algún umbral a partir del cual, si se supera, se ponen en marcha ciertos mecanismos. Mecanismos que tienen que ver con la lógica de valorización del capital. No es que se hace un cónclave de capitalistas a ver cómo arreglamos esto, aunque a veces también los hacen. Pero ¿qué tiene que ver? ¿Con qué tiene que ver esto? Con el hecho de que o bien dejan de invertir y recrean desocupación, o se abarata la incorporación de maquinaria y la incorporación de maquinaria recrea mano de obra desocupada y esto presiona hacia abajo los salarios. Es este tipo de limitaciones, fíjense, esta es una limitación
a la idea de luchemos por aumentos salariales de a poco hasta que desaparezca la plusvalía. Entonces podríamos cambiar bien, más o menos el sistema capitalista. Es este tipo de limitaciones la que está poniendo Marx. Que es interesante, porque yo creo que este es también uno de los puntos ejes en la crítica al reformismo keynesiano. Aquí hay un tema interesante. Los mejores keynesianos posiblemente, de los más destacados, entre los más destacados, están Joan Robinson, la famosa discípula de Keynes en Cambridge, y Kalecki, ¿no? Les comento, aparte, ustedes dicen que hay que pronunciarlo Kalecki. Eso me corrigió un amigo, Kalecki me dijo, bueno. Pero digamos Kalecki para entenderlo. Los dos, Robinson y Kalecki, tienen sendos artículos, fíjense, de 1943, donde después de presentar el principio de demanda efectiva de Keynes, etc., dicen una cosa, ambos independientemente dicen una cosa muy interesante, dos cosas interesantes. Una, el programa de redistribución de ingresos a favor de los salarios puede chocar con un límite muy importante, que es afectar la ganancia del capitalista. Robinson dice, incluso, esto puede desatar una espiral inflacionaria y los capitalistas tratar de resarcirse por este lado. Y la segunda es, el programa keynesiano de pleno empleo, si se cumpliera, quitaría autoridad de los capitalistas en las empresas. Y Kalecki en ese punto dice, esto cuestionaría al mismo sistema capitalista. Es decir, ellos mismos, con honestidad intelectual, están planteando el problema. Esto tiene límites. Ahora, el sostener que hay límites no significa dejar de luchar por las reivindicaciones. A ver, yo tengo que luchar por las reivindicaciones elementales, pero sabiendo que hay límites. Esta dialéctica, que en mi opinión es uno de los mejores textos para la clase trabajadora que ha presentado Marx, la encontramos en ese famoso folleto Salario, Precio y Ganancia, de Marx. En ese texto, Marx dice a la clase trabajadora que tiene que luchar por el salario, porque el capital permanentemente vuelve al ataque. Dice, incluso aunque la mayoría de las veces se pierdan estos combates, pero si no luchara la clase obrera, terminaría en la peor postración, en la peor situación. Y aparte, cada lucha puede ser el punto de partida para luchas superiores. Pero, dos recomendaciones fundamentales. No, la clase obrera no puede desgastarse en una lucha permanente por salarios. No hay que desgastarse en una guerra de guerrillas por salarios. Aviso, a ver. Hay que pensar que el luchismo permanente no permite acumular fuerzas. No se puede acumular fuerzas llamando todos los días de todos los años a la lucha, porque no hay luchas todos los días, porque la clase obrera no es así la cosa. No es así. Hay erupciones de lucha, hay bajones en la lucha, hay periodos en que se toma fuerza, hay periodos en que se resiste como se puede, o mil variantes de este tipo. Y la segunda cuestión que dice Marx es, nunca hay que olvidar que por más que consigamos algunas mejoras, siempre se va a ser explotado. Dicho de otra manera, es cuando él dice, la relación que cuestionamos fundamentalmente es la relación de explotación. Que tiene mucho peso esta cuestión. Elementales, no había que tomarla, porque somos revolucionarios. Parece que Marx dijo, si eso es marxismo, yo no soy marxista, ¿no? La famosa anécdota de estas. Esta cuestión me parece muy importante porque, por un lado,
arma ideológicamente a la clase trabajadora y en mi opinión es el fundamento de por qué en la actividad del marxismo tiene que haber esa combinación de lucha por las reivindicaciones y propaganda teórica. Y que esta combinación, que en mi opinión es lo que hizo fuerte el socialismo en una época, y que se ha perdido, porque ahora la idea que hay es, yo soy un combatiente sindical consecuente y los trabajadores se van a dar cuenta que tienen que ser marxistas. Y la actividad esta teórico-política importante de la agitación de las ideas centrales se ha perdido. Fíjense, digo la agitación, ¿por qué? Porque incluso esta idea se ha perdido en el marxismo. A ver, yo durante bastante tiempo, porque agitar hoy es gritar con un megáfono una consigna. ¡Viva la lucha de clases! Yo durante mucho tiempo decía, ¿por qué Lenin habrá dicho que esto es un arte? ¿Dónde salió esto del arte? ¿El arte de gritar así? La idea de agitación en Lenin es explicar una o dos ideas de manera sencilla a los trabajadores. Esa es la idea de aquí. Que es un arte. Explicar la explotación a los trabajadores es un arte, de manera sencilla y accesible. No es marxismo crítico como hablan algunos, sino de manera sencilla. Ese es un verdadero cuadro político revolucionario, que no se limita a ser un buen sindicalista. Ligado a este tema de la crítica a esta especie de voluntarismo, yo le llamaría reformista, está la crítica aparte de Marx, basada en esta idea de que hay una lógica de la mercancía, que hay una lógica del capital, a los utopismos. Repaso dos o tres. La idea de generar un dinero bono-trabajo, típico de ricardianos, típico de Gray, bien, de prudonianos. Es decir, de nuevo, ataca una relación de distribución sin atacar la relación de propiedad privada que da lugar a que el trabajo sea privado y solamente pueda ser social a través del intercambio de las mercancías. Es decir, es tratar de convertir al trabajo privado en trabajo social con una reforma monetaria. Bien, sin la imposibilidad lógica prácticamente de esto, y es lo que llevó siempre al fracaso de este tipo de monedas. Bien. Otra idea típica de Proudhon, más criticada explícitamente por Engels, la idea de suprimimos la tasa de interés, bien, y se acaba el capital financiero, es decir, sin entender que la tasa de interés es un producto natural de todo sistema donde hay dinero y dinero en circulación. Entonces no puede evitarse la tasa de interés. Una más moderna, que está contemplada también por Engels en el prólogo al folleto de libre comercio de Marx. La idea de que se pueden manejar por decreto los precios. Había un economista hace un tiempo que le llamaban Excel, porque andaba con las planillas, bien, de los costos de las empresas y trataba de manejar los precios por decreto. A ver, no lo pudo hacer Stalin, de acabar la ley del mercado con el Gosplan, que tenía casi 1 millón de funcionarios y toda la industria estatizada, y las leyes del mercado se le imponían por todos los poros. ¿Bien? Es absolutamente ridículo este tipo de propuestas de decretemos que el precio del pan tiene que ser de 20 pesos y ese tipo de cosas. ¿Bien? Eso, ¿no? ¿Y aquí con qué tiene que ver todo esto? Con señalar que no todo depende de la correlación de fuerzas dentro del capitalismo. No es un problema solamente de voluntad, es un problema de entender. A ver, depende de la correlación de fuerzas poder acabar con el capitalismo. Pero en los marcos del sistema capitalista, no todo depende de la correlación de fuerzas. Hay condiciones objetivas que a veces favorecen y otras veces no favorecen la lucha. Ejemplo, en medio de una depresión económica con el 30% de desocupación es muy difícil, casi imposible hacer una huelga por aumento de salarios. Ahora, esto no depende
de la falta de voluntad o no de la clase trabajadora, sino de condiciones que se nos imponen, para las cuales hay que empezar a explicar que, mirá, esto no se arregla en los marcos del reformismo dentro del sistema, sino tomando, ¿bien?, medidas más de fondo que tienen que apuntar a la toma del poder o cosas por el estilo, o medidas defensivas porque no podemos avanzar más. ¿Y por qué estoy hablando de esta cuestión? ¿Y a qué se vincula esta cuestión? Todo esto se vincula a un tema. A ver, esta crítica que se hace a la existencia de determinaciones objetivas, de una lógica del capital, dentro de las cuales, en base a esa comprensión, tenemos que iniciar la lucha, está vinculada a una idea que yo creo que es falsa, que es equivocada. La idea esta es que el problema del marxismo en el siglo XX fue el determinismo mecanicista economicista. ¿Bien? Es decir, la idea que hay aquí es ¿por qué fracasa el marxismo en el siglo XX? ¿Bien? ¿Por qué fracasa la Unión Soviética? ¿Por qué tantos problemas? ¿Bien? El guevarismo y otros movimientos. ¿A dónde estuvo el fracaso? Y la idea es, el fracaso se debe a que fue un marxismo determinista mecanicista. Y las pruebas serían los manuales típicos de la Unión Soviética, ¿bien? Con esos, eran un plomo, no los podíamos leer, esa cosa lineal, mecánica, ¿bien? Bueno, las formaciones sociales que seguían un hilo decretado por Stalin, ¿bien? Entre otras cosas, en la cual hacía parte de desaparecer el modo de producción asiático porque no les convenía por la colonización forzosa y cosas por el estilo. Bueno, a ver, mi idea sobre esto, no es solamente mi idea, también otra gente la comparte, pero la idea que tenemos es que en realidad fue lo inverso. El programa de construcción del socialismo en un solo país fue profundamente idealista, no materialista. La idea de colectivizar el campo ruso en semanas, incluso la primera ofensiva hubo que retroceder, pero después de 7 semanas de colectivización se había proclamado que el 50 o 60% de los hogares habían entrado a las granjas colectivas. Se los forzaba a los campesinos a entrar a la fuerza. El hombre nuevo. Bueno, la idea del hombre nuevo, por ejemplo, yo soy muy crítico de la idea del hombre nuevo. No se puede. A ver, el socialismo hay que construirlo con nuestros vecinos. Y el hombre nuevo, la idea del hombre nuevo, es la idea del revolucionario que se aguanta todas y va a la guerra y a las torturas, y aguanta la tortura y aguanta y vuelve a la lucha. Bueno, es el Che Guevara. Pero nuestros vecinos no son el Che Guevara. Y hay que construir el socialismo con nuestros vecinos. Yo creo que Lenin se dio cuenta de esto casi al final de su vida, cuando plantea hay que retroceder. Hay que retroceder. Si voluntariamente los campesinos entran en las, ¿cómo se llaman? En las cooperativas reales, en 2 o 3 generaciones es un gran éxito. Claro, pero es fundamental esto porque el socialismo tiene que ser una construcción colectiva. Y una construcción colectiva no puede ser la imposición de una vanguardia. Y esto parte de entender que así como hay determinaciones sociales y económicas que son objetivas, tenemos que de alguna manera partir de ese hecho para transformar. El ejemplo típico, el mercado no se puede acabar por decreto, es una contradicción en los términos. Hablar de revolución socialista desde arriba, como decía el manual de la Unión Soviética, de la historia del PQS, el Partido Comunista de la Unión Soviética, en los años 40. En los años 40, el manual de la URSS decía que en la Unión Soviética se había hecho una revolución desde arriba. A ver, alguien puede decir, pero tu planteo es conservador. Yo quiero conservar las fuerzas revolucionarias, sí.
No quiero que se salga a jugar a la descampada y que cada vez que se llega a una comisión interna de una fábrica se piensa de que esa comisión interna tiene que ser la base tipo Kronstadt del nuevo movimiento revolucionario. El problema de la acumulación de fuerzas revolucionarias parte de entender estos problemas, parte de entender esta dialéctica que hay entre lucha de clases y las relaciones sociales objetivas en medio de las cuales tenemos que actuar. A ver, ya para dejar lugar al debate y todo lo demás. Pero yo cité a Holloway, porque fíjense, para que se vea la diferencia. Para que se vea la diferencia. Yo cité a Holloway, les quiero citar un pasaje de Holloway. Este autor que dice, no hay lógica del capital, todo es lucha de clases, todo es enfrentamiento, etc. Este pasaje está tomado de un libro, de un trabajo, del folleto, algo así. Del grito de rechazo al grito del poder se llama, bien, creo que es del 2011. Y dice, en un pasaje, no hay un ellos, hay solo nosotros. Nosotros somos la única realidad, el único poder. No hay poder de capital. No hay poder de la propiedad privada de los medios de producción. No hay poder del capitalista que amenaza a un obrero. Estas construcciones intelectuales, yo a veces me asombran. Bueno, después comento pero fíjense esto. No hay nada más que nosotros, nada más que nuestra subjetividad. No hay nada más que nuestra subjetividad. Es por esto que el grito de rechazo es un grito de poder. Y dice un poco más adelante, la opresión capitalista es frágil. Bueno, yo digo exactamente lo opuesto. Hay que luchar siendo consciente que peleamos contra un enemigo que tiene poder. Hay que ser conscientes que en tanto no se modifiquen las relaciones sociales de propiedad, las relaciones objetivas, materiales, ese poder se hace sentir sobre la clase obrera. Es lo que dice Marx. En base a esa propiedad privada se establece una relación de dominación y sujeción sobre la fuerza obrera. Fíjense, a ver, para que se vea esto, Holloway llegó a plantear, pero es la idea de, bien, todo depende de la lucha. Holloway llegó a plantear que la globalización del capital se debía a que el capital le huye a la clase obrera a través del mundo. Yo me acuerdo, tuve una sola ocasión de polemizar un poco con él y nunca después se armó el debate. Pero me acuerdo que yo le dije, escuchame John, ¿vos pensás que el management de la empresa está encerrado en la oficina de personal y tiene miedo de bajar a la planta? Pues es una cosa que no tiene sentido. Y después le pude decir, a ver, esto no es un problema académico, le dije. Estas ideas en este país costaron mucha sangre. Esto que generó muchísimos problemas. No es un problema sencillo. Entonces, lo que estoy planteando yo es casi volver a los fundamentos. Es volver a los fundamentos. Esa idea que tiene Marx, no te desgastes en una guerra de guerrillas. Ubicar tu lucha en el marco de una lucha de largo plazo para acabar el sistema capitalista. Mantengamos permanente esta concepción de que hay una lógica del capital que en tanto no acabemos con las relaciones sociales de producción se tiende a repetir, que está, insisto, en la esencia también del viejo marxismo clásico. Es la idea de Rosa Luxemburgo cuando dice: la tarea de los sindicatos mientras se mantenga el capitalismo es una tarea de Sísifo. Siempre es destinada a reemprenderse, a reemprenderse, a reemprenderse. Por eso, si no hay, insisto en esta cuestión, porque yo a veces veo periódicos de la izquierda que parecen buenos boletines sindicales. Y no es eso lo que necesitamos. A ver, necesitamos buenos boletines, porque alguien va a decir,
usted está rechazando los boletines. No, necesitamos los buenos boletines sindicales. Pero lo que necesitamos es que empezar a entender que esto, contra lo que estamos luchando, es contra el poder del capital, contra el poder del mercado, que se impone a través de las relaciones de propiedad privada, que dan un poder al capital, que tiene ese poder ese capital. Y en base a eso es que por eso decía, esta cuestión de que hay una lógica que no es solamente la lucha, la crítica al reformismo, el demostrar la utopía en última instancia de la socialdemocracia keynesiana que se ha venido revelando desde estos años, no es solamente eso, sino que tiene incidencia en la táctica política, tiene incidencia en cómo pensamos los programas, cómo pensamos estrategias de la clase trabajadora, o por lo menos de la vanguardia obrera. ¿Bien? Esta no es una lucha de estudiantina. La lucha obrera no es una lucha de una estudiantina. La lucha obrera es una lucha que tiene que ir en el largo plazo. Y en el largo plazo hay que volver a esta combinación, en mi opinión, de lucha sindical, lucha política por libertades y luchemos por estas cuestiones tipo quimética o por soluciones parches, y de esta manera bien la gente se va a conversar socialmente. En algunos casos llegando a profundas demostraciones de cretinismo parlamentario. Pongo un ejemplo. Pensar que con una ley se van a acabar los despidos. Hagamos una ley que prohíba las crisis económicas y otra ley que prohíba la plusvalía y se nos acabó el problema. Insisto, esto tiene que ver con que lo que domina de fondo son relaciones sociales de producción que tienden a imponerse en la medida que no se modifiquen. Es la vieja idea renovada en última instancia que habían presentado en sus críticas al socialismo burgués Marx y Engels durante tanto tiempo. Bueno, yo paro aquí. Pareciera ser, a mi modesto entender, lo que vos querés decir, es como que llevamos a los trabajadores a movilizaciones que no tienen sentido, eso produce un desgaste, etcétera, etcétera, etcétera. Yo quiero señalar que si somos precisos y vemos con, exactamente con precisión, lo que vos llamás como boletines son indicativos de las luchas particulares y pertinentes que se están dando en el hoy, aquí y ahora, a compañeros de la clase obrera, con lo cual no creo que sea que los estamos llevando a movilizaciones interrumpidas, etcétera, etcétera. Hoy por hoy, de pronto, las movilizaciones sociales, no solamente del Polo Obrero, sino de la CCC y otros compañeros, tienen que ver con el hambre, con la falta de trabajo. Ergo, no me parece que sea un error de los dirigentes llamar a movilizarlos aún en el marco de las limitaciones que vos señalás que tiene el capitalismo, pero es la forma de nosotros construir alguna manera de visibilizar esto, ¿se entiende? Con lo cual yo lo viví como una crítica y quisiera que vos me explicaras por qué lo pensás así, o tal vez no es así y yo lo interpreté. Y después me gustaría, si sos tan amable, que vos me indicaras cuál sería tu idea de cómo tenemos que intervenir como para poder precipitar, como una precipitación química, un cambio de las relaciones productivas, ergo una revolución social. Y terminaría, ya que lees a Cortázar, con algo de Cortázar que decía que las utopías son como las estrellas, casi nunca se alcanzan, pero iluminan el camino de la vida. Bueno, si me pueden contestar, porque me tengo que ir porque no tengo medio de transporte. Igual que, yo lo que diría, como estamos en un colectivo, sí, que se hagan otras preguntas, así compañeros después responde. ¿Está grabando esta parte? Claro, se está grabando, de última, después pasamos.
Respondo y... Bueno, por empezar, yo no critico que alguien se movilice por lograr la reivindicación del INTI, la reincorporación de los compañeros del INTI o cosas por el estilo. Jamás dije eso. Lo que estoy diciendo es la explicación que tiene que acompañar a esto. A ver, lo pongo de esta manera para bajarlo bien a tierra. Bueno, algunos candidatos hicieron toda una campaña diciendo trabajemos 6 horas todo para acabar la desocupación, manteniendo supuestamente el salario. ¿Bien? Y entonces yo escribí que en tanto exista el capitalismo, la desocupación así no puede desaparecer. Bien. Eso no se decía. Bueno, hubo una fracción... Termino Perdón. la cuestión. No solamente no se decía, sino que es muy interesante porque en los comentarios que me llegan al blog, una compañera dijo, yo le dije, pero esta la verdad, la teoría está en nuestro ley y la práctica, la parte histórica demuestra esto, y entonces dice, pero entonces la teoría es toda. Muy interesante, me pareció muy interesante la reflexión de la compañera. Que era lo mismo que le decía Bernstein a Rosa Luxemburgo. La teoría jode. Porque destruye ilusiones de lo que se puede lograr en el capitalismo. Marx aconsejaba que había que aprender a luchar sin ilusiones, con firmeza, pero sin ilusiones de este tipo. Entonces, ¿sabéis cuál es un problema que ha generado mucho desastre? Esta maldita idea del programa de transición de Trotsky. Esto ha generado... A ver, llegar a decir que se puede establecer el control obrero del ejército norteamericano en el sistema capitalista es un disparate. ¿Cómo se va a establecer el control obrero sobre el ejército? Para hacer bien la guerra contra Hitler. No al estilo de Petén, sino al estilo de los obreros y campesinos. Estoy citando de memoria, pero esto está. ¿Por qué se le dice a la clase obrera que puede ser útil una ley que prohíba los despidos? Si sabemos que es un engaño... Pero eso no lo dice la izquierda, eso lo dice el keynesianismo. Perdón, he conocido grupos de izquierda que agitaron por una ley que prohíba los despidos. Salía de caña diciendo en televisión. Yo esto lo he visto. Yo no estoy inventando. Esa idea de vamos a acabar con la desocupación, repartiendo las horas de trabajo, eso lo escuché yo en la televisión. Pero eso lo dicen todo, ¿no? Se repite. No, pero no lo dice, perdón. En las 6 horas yo A ver, bueno, basta, no quisiera... Entonces, termino con esto y yo creo que la manera de intervenir tiene que ser elaborarse a partir de una crítica superadora de estas prácticas. bueno, un poco en su blog, una vuelta, me acuerdo que se planteó esta discusión, el tema de las jornadas del 2001, por ejemplo. Ese es un tema importante en el cual, o sea, yo estoy de acuerdo con todo lo que planteó mi compañero Actualista hasta ahora, vemos las determinaciones y los límites que impone la lógica del capital. Y bueno, la crítica a ese programa de transición o de pedir que se realicen consignas imposibles dentro del capitalismo hasta ahí de acuerdo, pero lo que no me termina de saber es que esto de la acumulación de fuerza, por ejemplo en el 2001, yo creo que se abrió una situación en la cual la burguesía no tenía el control absoluto de esa situación, y por lo poco que leí de algunos comentarios suyos en el blog, noté como que, no sé, pero usted en el 2001 no pasó nada. Creo que lo resumía como diciendo, bueno, fue una marcha grande, pero que eso no fue ninguna situación ni pre-revolucionaria, ni revolucionaria, ni nada. Entonces, bueno, ahí es donde por ahí no me termina de cerrar la propuesta, digamos, suya, porque es como que no entiendo cómo sería, o sea, si en ese momento
que las masas se levantaron, digamos. No había que agitar ningún tipo de consigna, no sé, ¿cómo se tendría que haber actuado en ese contexto? ¿Tu compañero? Sí. No, estaba primero. Sí. Con respecto a explicar la lógica de capital a las masas, la objeción que siempre yo me encontré con varios trotskistas es que si nosotros le explicamos cómo son las cosas, no tenemos una solución inmediata y nos quedamos sin militantes. Yendo un poquito más a fondo, ¿cómo eso funcionó? No tengo mucha lectura, sinceramente, pero ¿cómo esa explicación de la lógica del capital funcionó en el pasado? Y sobre el marxismo, ¿por qué hoy en día no se le puede dar a las masas que no sean oportunistas o que piensen a largo plazo a través de que por ahí lo vean mis hijos o mis nietos, mejor dicho, los hijos de mis nietos, por decirlo de alguna forma? Un comentario que quería hacer sobre lo que planteaste, digamos, respecto de la crítica, que el problema del marxismo ha sido un exceso de determinismo, mecanicismo, eso. Y vos decías que más bien había sido lo contrario. Digamos, yo, digamos, en esencia estoy de acuerdo con lo que vos decís, pero me parece que habría que, digamos, no crear una imagen especular de esa otra explicación, porque en realidad, digamos, todos los ejemplos de voluntarismo que vos planteas, a mí me parece que estuvieron en cierta medida al servicio de una concepción de que el desarrollo de las fuerzas productivas era equivalente al socialismo, digamos, ¿no? Es decir, el problema de la colectivización, del salto adelante, etc., era un enorme voluntarismo al servicio de una concepción según la cual si vos hacías crecer 10% el PBI, eso era el socialismo, y no tenía importancia cuántas vidas o cuántos campesinos habían muerto en el camino, ¿no? Es decir, el propio comentario que haces ahora sobre el tema del programa de transición, digamos, no lo iba a sacar para no meter otro tema, pero vos lo planteaste. La concepción del programa de transición está muy vinculada a una premisa determinista absolutamente rígida, que es que no hay posibilidad de desarrollo de las fuerzas productivas dentro del capitalismo. Por lo tanto, lógicamente se sigue que cualquier reivindicación menor lleva inconscientemente a las masas al socialismo. Por lo tanto, digamos, yo no veo como una contradicción de que el problema fue que, digamos, hayamos sido muy voluntaristas y por lo tanto en realidad no hubo determinismo, cosas por el estilo. Tal vez el problema, o por lo menos, sí hubo un problema muy grande que vos mencionaste, que es lo del universal vacío, digamos, no lo del universal. Eso yo creo que fue un problema muy grande, que es un problema muy grande en la militancia, etcétera, etcétera. Es decir, una forma de tener un recetario de respuestas para un montón de cosas, sin estudiar las situaciones concretas, las relaciones de fuerzas concretas, etc. Pero no sé si está vinculado o no con lo otro, habría que pensarlo, pero lo que sí me parece es que no habría que construir una imagen, digamos, como el Che fue voluntarista, como la colectivización forzosa se basó en una movilización voluntarista, etcétera, etcétera, porque todo eso en realidad se basó en una militancia convencida, digamos, ¿no? Que creía que, digamos, pasarle por arriba a los campesinos con los tanques valía porque el socialismo eran las fábricas, ¿sí? Entonces me parece que, digamos, ahí habría que ser matizado. Sí, a mí me gustaría, ¿cuál sería la articulación para la situación concreta, ¿no? Entre la lógica del capital versus lucha de clases o voluntarismo versus estructura? O sea, dentro de la lucha de clases, ¿cuál sería la forma organizacional? Puede ser partido, consejo de gobierno, no sé cómo se llamará. Porque me resulta, en esos dos polos, veo que están completamente separados dentro de lo que se llama el movimiento marxista. Por ejemplo, el gordiguismo, los múltiples grupos gordistas aceptan la lógica del capital y se enfrentan constantemente contra los activistas, el voluntarismo los destrozan constantemente. De hecho, Amadeo Gordiga hizo un análisis matemático de la ley tendencial de la ganancia hacia la baja, que dijo en el 75 se pudrió y se pudrió. O sea, el tipo era completamente de la lógica capital de Marx. Y en el otro polo tenés, no sé, al consejismo holandés, ¿no? Cayo Brandel, o los herederos de las ideas de Anton Pannekoek y de Gorter, donde justamente se diluyeron en un movimentismo que nunca, donde el partido al principio estaba, pero después, ¿no? Como el gordiguismo vegetando,
diciendo verdades, pero sin inserción en la lucha de clase, podemos decirlo en términos vulgares, un ultrasectarismo, si querés, y al contrario, los que derivan más de ese marxismo libertario, podemos decir de Panicuco, el consejismo, lo contrario, ¿no? del sectarismo, es el oportunismo, para decirlo de alguna manera. Hay una luchita espontánea y ya se vuelven locos. Entonces veo esa contradicción porque no logro, si vemos a veces en muchos artículos, defendés la idea del partido, digo, no sé si esa idea del partido leninista también no está un poco en contradicción con estos dos polos de la atención del campo marxista. Sí, Hiciste hincapié el estudio del particular, ¿no? Como Lenin escribió la acumulación en Rusia, digamos, nosotros tenemos que estudiar la acumulación en Argentina y estudiar lo más científicamente posible. Ahí yo, en trazos generales, veo está la escuela, digamos, Universidad de Peña, si quiere, que ha estudiado, digamos, que el trotskismo toma ese bagaje, liberación nacional, contra los monopolios, segunda independencia, dicho así como trazo grueso. Y eso tiene un programa y unas tareas, ¿no? Para la revolución en Argentina. Después hay, justo estoy usando una materia que digamos, es casi lo opuesto a eso, que es, digamos, ¿cómo? ¿Quién es? Ño Carrera. Que bueno, que es completamente contraria a esa mirada, y que el programa para la revolución en Argentina, digamos, sería la centralización del capital. O sea, vivimos en un mar de pequeño capital ineficiente. La centralización del capital. O sea, la tarea 1 de la revolución al día siguiente es centralizar, digamos, liquidar pequeños capitales ineficientes y hacer una centralización del capital. O sea, el programa en Argentina sería, sí, es básicamente, el programa para la revolución en Argentina. O sea, yo veo esos dos programas, esos dos estudios, si quiere, dos corrientes que han estudiado la acumulación económica en Argentina de manera dentro del marxismo, si quiere. No sé si hay otra más, quizá hay otra más y no la estoy diciendo. Entonces, digo, ¿cómo nosotros, como revolucionarios, socialistas, presentamos cuál es nuestro programa para la revolución en Argentina? ¿Cuál es la contradicción fundamental? ¿Cuáles serían las tareas para el día? ¿Para quién vamos a expropiar? ¿Qué uso de riqueza es el que vamos a monopolizar para poder desarrollar cosas productivas, etcétera, etcétera? Sí, primero, en dirección de lo que dijo el compañero, sobre la cuestión quizás del testamento de Lenin, por un lado, que empieza a vislumbrar esto de lucha a largo plazo como algo más concreto, y en segundo lugar, sobre la crítica al programa de Gotha, que también sirve como algo concreto que se puede vislumbrar en el pasado. En el caso de la crítica, al caso del reformismo, y en el caso de Lenin, antes de la reformación burocrática. Quizás puedan servir, me parece a mí, para a largo plazo un indicio de cómo armar un programa más concreto. Obviamente no es una receta, pero sirve, me parece, para dar un reflejo. Y en segundo lugar, la emergencia, me parece, del surgimiento de los austriacos, que están tomando mucha fuerza y a largo plazo, no sé qué consecuencias pueda conllevar para la lucha de clases, pero se está moviendo una fuerza importante, podríamos decir, en muchos lugares. Vamos con el compañero y el compañero, y por ahora, como yo se quería arma, algo muy, también, muy sencillo. Vamos ahí como una primera ronda de preguntas. Sí. Perdón. Dos cositas. La primera, Rolo, siempre es un placer escucharte. La segunda, creo que me perdí el desarrollo, o no logré entenderlo. ¿Por qué caracterizás como revolucionaria la lógica del capital? Perfecto. Sí. No, yo es una pregunta sobre las lecturas de las experiencias del marxismo en el siglo XX, sobre todo en los lugares donde se tomó el poder, ¿no? La pregunta es cierto que hay una serie de relaciones en el capitalismo, que es un sistema mundial, que por más que tengas el Gauss-Plan y todo, se te cuela por todos lados. Ahora la pregunta es cierto que uno no puede desoír una lógica de las relaciones sociales más digamos, global, pero también si no es con la fuerza, ¿cómo se destruyen las relaciones sociales? ¿No? Esa es una pregunta. No estoy defendiendo, digamos, de que era el modo correcto de operativizar eso, pero pensando también las transiciones, la transición al capitalismo. También incluyó, ¿no? la expropiación de una enorme masa de campesinos, la expropiación del artesanado. Bueno, ¿cómo se construyen otras relaciones sociales? Es una pregunta que me queda abierta, ¿no? de tu exposición. Sí, señor Roland.
Algo muy sencillo y diría muy concreto, muy terrenal. ¿Cómo se articula esa lucha y digamos, los métodos de lucha y la agitación también en un contexto de extrema precarización del empleo, en donde cada vez las empresas se sacan de encima más trabajadores, ya no, o sea, directamente algunos quedan desocupados y excluidos del mercado de trabajo, y otros con formas de flexibilización laboral donde ya ni siquiera por ahí son asalariados, sino se los contrata por pieza, digamos, no desaparece la relación de dependencia, y con ella, bueno, la incapacidad de tomar cualquier medida de fuerza, bueno, ya ni hablar de hacer un paro, sino digamos, desaparece esa relación de asalariado, ¿no? Elemental del capitalismo tal como estuvo acá. Entonces, eso, digamos, lo veo, es algo muy concreto por ahí, bueno, si lo puedes comentar, solo eso. Bueno, por ahora cerramos. Hicieron preguntas sencillas. Mi compañero empezó con el 2001, fácil. Algunas cosas, solamente. Sí, primero que eso, efectivamente yo creo que solamente con la fuerza se pueden modificar las relaciones sociales de producción. Hay que expropiar. Hay que tomar el poder. Por eso estoy diciendo, a ver, ¿cuál es la importancia de esto de revolucionario, de esto de la lógica del capital? Te está diciendo que dentro del sistema tenés límites, que el reformismo dentro del sistema encuentra límites. La socialdemocracia termina gobernando con Merkel. A ver, vos lees a los fabianos, y los fabianos ¿qué dicen? A medida que el Estado va interviniendo en la economía, esto va mejorando y llegamos tranquilamente al socialismo. Muchachos, no se preocupen. Lo único que tenemos que lograr es más y más democracia y más intervención del Estado y llegamos tranqui al socialismo. Claro, es una cosa por el estilo. Cada vez hay más intervención del Estado en la economía. La intervención del Estado es en beneficio de todos. En la medida que el Estado es democrático, nosotros profundizamos las libertades democráticas y llegamos al socialismo. Es una variante de lo después de lo de Berke. Entonces, lo que dice Marx es que se consiguen, sobre todo en las fases de ascenso del capitalismo, se consiguen algunas mejoras, pero esto vuelve a ponerse una y otra vez en cuestionamiento cuando aumenta la desocupación, porque está en la lógica del propio sistema capitalista, las crisis económicas, el reemplazo de la mano de obra por la máquina, etc. Entonces, en tanto no rompamos esa, ¿cómo se llama?, esa propiedad privada del capital, y para eso hay que tomar el Estado, esto no se arregla. Marx, cuando contempla que en algunos países se pudiera llegar por medio del voto y todo lo demás, bueno, había que ver, estaba abriendo, explorando, digamos, y yo creo que es lícito eso, y no quiere decir que por eso fuera reformista. Digo, porque hay una acusación sobre todo. Marx había pasado el reformismo y todo eso. Estas son, me parece, algunas de las cuestiones. Ahora, yo creo que sí, que hay efectivamente, que hay una idea de, hay que entretener con algo, porque si no la gente no la hacemos militar. Yo creo que, claro, es todo un problema, es decir, decirle a alguien, mirá, militar, pero con vistas a una transformación social que puede estar a muy largo plazo. Yo conocí a un dirigente trotskista que él casi le decía que esto tenía que ser una necesidad para construir el partido, es decir, presentar permanentemente la idea de que estamos al borde de dar incluso un golpe propagandístico gigantesco, una consigna, esta vez se me ocurrió algo genial y vamos a ganar y todo esto. Claro, fíjense, yo cuando empecé a militar hace años, me dijeron dos cosas que eran fundamentales. La primera, el capitalismo está en crisis,
y la segunda estamos ganando. ¿Bien? Esto se alimenta permanentemente, crisis crónica del capitalismo, y las masas están siempre a la ofensiva. En Trotsky llega a escribir que las masas están a la ofensiva en el año 38, cuando ya la derrota española, el fascismo en media Europa, y bueno, y él escribe las masas en todo el mundo se están volcando a la revolución. Ahora, yo de todas maneras creo que ese método lleva a la frustración también. No es casual que muchas de estas organizaciones tengan gente muy joven y alguna gente mayor ya media fosilizada, pero no conservan militancia. Es un problema, porque llega un punto que esto se va desgastando y se va desgastando y se va desgastando. Entonces a mí me parece que sería mejor preparar para el largo plazo. Es decir, habría que cambiar un poco la visión, pero en este aspecto hay que cambiar esa visión, aparte de nadamos contra la corriente. Hay un texto de Trotsky que para mí siempre me impresionó mucho. Se había ido alguien del movimiento, no sé, tenía mucha rabia o cosas por el estilo, y escribe un texto diciendo: estamos en un pequeño bote, aquí están los revolucionarios verdaderos, hombre al agua le puso. Hombre al agua, es decir, se nos fue uno, ¿cómo se llama? No importa, aquí estamos nadando contra la corriente. Ahora, si nadás contra la corriente es quijotesco lo nuestro. ¿Se sigue o no? Quijote nadaba contra la corriente, no tenés en qué apoyarte. Este es un problema. Es un problema serio esta cuestión. ¿Me siguen? Porque es la idea de somos los esforzados que estamos contra todo el mundo. A ver, yo conocí a un marxista, un trotskista que estaba enojado con el mundo, porque las cosas no salían, digamos. Si vos tenés pongo este ejemplo que me pasó a mí. Yo hice todos los deberes trotskistas, trabajé en fábrica, hice todo. Bueno, en el 73-76 trabajé en una fábrica muy grande, la Chrysler. La caracterización era situación pre-revolucionaria. Cuando se produjo el golpe del 76, los compañeros de la fábrica estaban contentos. Esto hay que decirlo. Hubo fábricas grandes de Lesmata donde se fue a buscar sidra y se brindó. Les digo, en la Deus, por ejemplo, de tractores, que teníamos compañeros ahí que estaban azorados. Ahora, si a vos te están diciendo vamos a la revolución y te encontrás con esto, no estás preparado políticamente para entender qué está pasando. Porque estabas moviéndote en un mundo que no era casi una cápsula. Incluso en muchas de estas organizaciones hasta hay un lenguaje interno, un lenguaje de secta que no se conoce hacia afuera, digamos. Hay una vida de secta, habría un día que profundizar en esto, cómo operan estas cuestiones. Ahora, si se presenta otra perspectiva, a ver, había un dirigente que me acuerdo que él consideraba que era una genialidad lo que había encontrado. La fórmula era: el mundo es inmundo. Yo estaba contentísimo. Lo repetía, me acuerdo en el Congreso, se pasó diciendo: el mundo es inmundo, el mundo es inmundo. A ver, ¿cuál es el problema? Esta es una idea propia del socialismo utópico. El socialismo utópico no veía en el mundo capitalista más que males. Entonces planteaba generar un mundo desde la cabeza completamente distinto. Pero no tenés ninguna fuerza interna en la cual apoyarte para cambiar. ¿Se sigue lo que estoy diciendo? La idea del marxismo es distinta, es de otro tipo. A ver, fíjense ustedes que incluso el Manifiesto Comunista, que es el libro, el folleto crítico por antonomasia del capitalismo, empieza casi con un elogio del capitalismo. Es extraño esto. Y es la crítica más profunda que se le hizo. Entonces, a ver, yo lo que estoy planteando es cambiar toda esta perspectiva desde otro punto de vista. Esa idea vieja de Mao, los socialistas tienen que ser como peces en el agua entre el pueblo, donde se trabaja en forma paciente,
acompañan. Marx dice en un pasaje dice una cosa muy interesante, dice, no bajamos del Olimpo, cito de memoria, con las tablas le dice a la gente, le decimos a la gente, cesa tus luchas, yo te traigo la solución. Sino que participamos en las luchas, explicamos por qué se lucha y la gente vaya sacando las consecuencias. Entonces, en una situación, incluso esto permitiría mantener una militancia de más largo plazo. No es la militancia de aquel que incluso, a ver, estabas en San Justo, pero hace falta ir a militantes a Quilmes, mudate, dejá tu barrio, dejá todo porque necesitamos allá, y a los 2 años te pasamos a Rosario porque necesitamos que en Rosario no sé qué, y el militante está desarraigado y no logra hacer, se sigue. En ese aspecto había formas de militancia, hay que cambiar el programa, etc. Pero formas de militancia incluso del viejo PC, que eran mucho mejores en ese aspecto, no sé si se entiende, en esa forma de inserción, de trabajo de masa, después de la política global, ¿se entiende? Esa idea venía de la Tercera Internacional, no era propia, viene de la clase obrera. No es el mártir que se sacrifica por todo. ¿Se sigue esto o no? No es un héroe, digamos. No es un héroe, exactamente. No es el hombre nuevo, es un compañero más del pueblo trabajador que difunde sus ideas y acompaña las experiencias. Y vive la vida del vecino, de cualquier persona normal, solamente que a lo mejor una vez por semana se va a la reunión con sus compañeros. Como dice el manifiesto comunista al final. Como dice el manifiesto comunista al final. Claro, es algo así. Cuando el manifiesto comunista dice los comunistas no nos distinguimos de los otros partidos obreros más que... ¿Por qué? Porque presentamos las ideas más generales, las perspectivas, no por la táctica. Aquí muchas veces la división viene porque si hacemos la asamblea en la puerta de la fábrica o en la Plaza de Mayo y te rompen una asamblea de fábrica por eso. Y con acusaciones de que vos claudicaste a no sé quién y el otro claudicó a no sé quién y otro. Es una cosa de locos esto. Siendo mucho más flexibles en todas estas cuestiones tácticas. Si hay una unidad en la concepción más de fondo, se sigue por este lado, yo creo que después tiene que surgir de una elaboración colectiva, que vaya recogiendo las experiencias de todos lados. Y sobre esto se puede ir trabajando. Yo no veo otra salida, porque tiene que ser una construcción colectiva, la formación de un agrupamiento socialista, marxista, etc. Pero estamos en un periodo donde yo creo que hay que enfocar para otro lado. Insisto en esta cuestión, esa idea del hombre al agua, ¿bien? O como me dijo una vez un dirigente de un partido de izquierda, que yo le planteé, mirá, yo estoy en crisis con la línea del partido, quiero ir a la base. Entonces me acuerdo que él dijo, muy bien, hay que separar a los miembros gangrenados por la desmoralización de este organismo de dirección y que el compañero se vaya. Con lo cual me fui de la reunión. Me acuerdo que estaba una casa cerca de la General Paz y respiré con aire y dije que yo era rey. Bueno, no, porque son esas cuestiones que se piden sacrificios y que los sacrificios de los militantes y nademos contra la corriente. Yo creo que todo eso está mal, que hay que cambiar toda esa perspectiva. Y que el mundo no es inmundo. Es un mundo, es contradictorio, es otra cuestión, hay contradicciones. Porque si hay contradicciones podemos cambiarlo, si no es quijotesco. Es generar un falasterio de gente que genera una cosa de afuera, sola. No sé si se ve, esta sería mi idea. Bueno. Vos lo decís en el sentido de lo que dice Marx, que el capitalismo va generando una base material que permite su superación. Sí, y por ejemplo, yo pienso que hoy las bases sociales para una transformación socialista son mucho más extensas que en la época que escribía Marx, y incluso en la época de la Revolución Rusa. Por primera vez la clase obrera pasa a ser mayoritaria como fuerza social en el mundo, entendiendo que clase obrera es un chico que hace hamburguesas en un McDonald's, es un trabajador de una acería o es un trabajador bancario. Todos pertenecen a la clase obrera. Por supuesto, ahí tenemos procesos de precarización del trabajo, un montón de dificultades en este sentido. Pero como fuerza social es infinitamente... A ver, pensemos nosotros que cuando se hace la Revolución Rusa, el 85% de la población era campesina.
Para colmo reparten la tierra, pero había que hacerlo, y entonces se hace todavía el país más pequeño burgués. Como decía Lenin, la revolución socialista hizo que este país fuera más pequeño burgués que antes. Era un problema inconmensurable esa cuestión. Con un nivel de alfabetización bajísimo. No había quien pudiera trabajar en una oficina, porque aparte los técnicos se iban y los ingenieros se iban. Hoy un ingeniero es casi, está proletarizado casi en una fábrica, un técnico. Es decir, esa es una idea de Tony Negri, ¿bien? Que la fuerza productiva en ese sentido hoy es mucho más poderosa. Ahora, hay que entender estos procesos para poder insertarse en ellos, para poder trabajar desde adentro en ellos. Yo creo que este sería el cambio que habría que dar.